Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la información. Soy Rafa y en este caso, bueno, pues ya vamos a empezar a trabajar el título preliminar de esta Constitución Española del año 78 y, por supuesto, no podemos arrancar de otra manera que no sea por el artículo primero. Así que, bueno, pues vamos a empezar con él. Este artículo 1 que dice, bueno, te lo pongo en grande para que puedas verlo bien, dice, y este es muy famoso porque dice, España se constituye de un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Esto ahora lo vamos a analizar y lo vamos a trabajar un poquito en profundidad. Dice también, la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Ahora lo comentaremos, esto de los poderes del Estado, que también lo vimos en un vídeo anterior. Y finalmente, la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. ¿Vale? Yo creo que esto más o menos ya lo tenemos claro. ¿Cómo podemos estudiarlo? Fíjate, me voy a quitar para que puedas ver bien este esquema que te he preparado y lo vamos comentando juntos. Fíjate, dice en este caso, bien, vamos con el artículo 1.1 y establece, España se constituye de un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia y la igualdad y el pluralismo político. Paramos aquí. ¿Qué dice esto? ¿Qué significa que España se constituye en un Estado social? Paro ahí, en un Estado social. ¿Qué significa? Te he puesto ahí que Estado social significa que es la búsqueda del bienestar social, de trabajar por el interés general de todos y por la igualdad social. Es decir, que España ya en su primer artículo se define como un Estado social en la que se va a proteger a todos y que se va a buscar el interés general. Pero también dice y democrático, social y democrático, es decir, ambas. ¿Qué significa democrático? Pues te lo he puesto ahí también. Dice, todos somos iguales ante la ley y participamos de los mismos derechos, que puede ser de forma activa o puede ser de forma pasiva, mediante representantes. Es decir, cuando tú vas a votar, es una forma activa. Yo voto, presento mi voto en las elecciones generales y elijo a un representante, a una persona que me va a representar en el Congreso y en el Senado. Y si seguimos con esa definición del primer artículo, punto 1, España se constituye en un Estado social democrático de derecho. El de derecho también nos aporta mucha información y en este caso nos dice que estamos sujetos a la ley, es decir, de la misma manera que nuestros representantes. Esto es un principio que hablaremos sobre el principio de legalidad que encontramos en el artículo 9.3, como te menciono. Pero insisto, más o menos lo estamos mencionando, ya profundizaremos un poquito en él. ¿De qué me tengo que acordar de este artículo? Primero, de Estado social, de Estado democrático y Estado de derecho, que estamos todos sujetos a la ley de la misma manera. Esta es la parte más importante de este punto 1. Si vamos con el 2, nos dice, la soberanía nacional reside en el pueblo español de la que emanan los poderes del Estado. ¿Cómo te lo explico? Ahí lo tienes en la parte derecha, dice, la soberanía nacional reside en el pueblo español. Es decir, ¿qué significa esto? Que somos nosotros a quienes elegimos a nuestros representantes en las Cortes Generales. ¿Quiénes son? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues ya sabes un poquito que nosotros a la hora para elegir a nuestros representantes en las Cortes Generales, cada 4 años habitualmente vamos a votar y depositamos nuestro voto para el Congreso y para el Senado. Ambas cámaras, Congreso y Senado, son las Cortes Generales. En este caso están nuestros representantes que nos defienden, es decir, son las personas que nos protegen, son las personas que toman las decisiones por el bienestar social. ¿Vale? Esto más o menos lo tenemos claro. Y por supuesto, ahí es de donde destacamos, de esa emancipación del poder, sacamos los 3 poderes del Estado que ya comentaba en un vídeo anterior, pero quiero profundizar un poco. Primer poder del Estado, hablamos del poder legislativo. ¿Por qué los separamos? Pues para evitar esa dictadura, ¿no?, de la que veníamos anteriormente. Entonces, el poder de legislar, el poder de nombrar leyes, el poder de publicarlas, obviamente de aprobarlas, corresponde a las Cortes Generales, es decir, tanto al Congreso como al Senado, tanto a los senadores como a los diputados, ¿verdad? Bien, eso es por un lado. Luego tenemos otro poder que es el que se va a encargar de que esto se ejecute, de que esto se lleve a cabo. En este caso hablamos del poder ejecutivo. ¿Quién es el ejecutivo? ¿Quién es el que tiene el poder de ejecutar? Bueno, pues en este caso el gobierno y la administración, ¿verdad? El gobierno. Muy bien. Y finalmente hay otro tercer poder, que es el poder de defender y de hacer defender que eso se ejecute y se cumpla, que es el poder judicial, que en el caso de que haya algún conflicto son ellos quienes o son los encargados de resolver estos conflictos. ¿Quién es el poder judicial? Pues hombre, obviamente los jueces y magistrados. Y esto es lo importante que quiero que te lleves, las 3 separaciones de los poderes o divididos en los 3 poderes, ¿verdad? Vale, vamos a seguir con el esquema para que lo tengas ahí. Y dice, ojo, porque aquí se habla del principio de independencia entre poderes, es decir, son totalmente independientes y no se pueden influir unos a otros.
Y para terminar este artículo primero, hablaremos sobre la forma política del Estado español, es la monarquía parlamentaria. Esto seguramente ya lo sabías, pero bueno, es importante reseñar en qué significa monarquía parlamentaria. Primero, monarquía significa, como tienes ahí, que existe un rey. Es tan fácil como entender que existe un rey que a día de hoy nos representa, ¿vale? Es decir, tiene una función representativa, una función de carácter simbólico y que ayuda en la unidad y en la permanencia. Pero, y eso es importante, pero, y te lo he marcado en rojo, existe un parlamento, es decir, la persona que gobierna. En este caso, pues tenemos un gobierno, ¿verdad? Que ejecuta las leyes. Y de ahí la famosa frase que se ve mucho de el rey reina, pero no gobierna. Eso se dice mucho y lo escucharás sobre todo cuando bueno, pues vayas estudiando poco a poco y lo irás viendo. ¿Vale? Así que yo creo que es fantástico en este sentido. Hemos aprendido mucho sobre la monarquía parlamentaria, sobre el estado de bienestar, sobre el derecho, ¿verdad que sí? Sobre la separación de poderes y sobre el rey. Aunque insisto, en título propio, la Constitución española tiene el título 2, donde trabajaremos la corona. Pero bueno, hasta aquí creo que esto es importante que sepas. Así que nada, dale un repasito, estúdiatelo y mientras tanto nos vemos ya en próximos vídeos en la información. Un saludo.